buenas tardes, mi querido hermano. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Hermano, traigo nuevamente otra predicación, de cual es muy distorsionada también por la religión evangélica pentecostal. El don de lengua y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, mi querido hermano. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 21 y 22 dice así. Escuche bien. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mi querido amigo, la primera duda que surge es: ¿las lenguas serían una señal de qué? La palabra de Dios lo dice de qué. Ahí. El verso 21, Pablo hace mención a Deuteronomio y a Isaías, los cuales dicen que Israel escucharía, oiría una lengua desconocida como una de las señales del juicio de Dios sobre Israel. Siempre que ellos no deseen oír su palabra, siempre que Israel no desee oír la palabra del Señor, las profecías del Señor, siempre. ¿Cuál es lo que dice Deuteronomio 28, 49? Yahweh dice: Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entenderás. Oye, una nación lejos del otro extremo. ¿Cuál es la tierra habitada en aquella época? Asia Menor, Asia Mayor. El otro extremo de esa tierra habitada, ¿cuál era el país que estaba? Italia, la nación romana. Mire lo que dice Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua se hablará a este pueblo, sí, al pueblo de Israel. Definitivamente, mi querido amigo, los judíos, después de matar a Cristo, a Yahshua de Nazaret, escucharon la señal del juicio por medio de la lengua extranjera hablada por la iglesia de Cristo. ¿Quién era la iglesia de Cristo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 3 al 13. Léalo. Ahí cuando los discípulos del Señor estaban hablando en lenguas, sí, en otros idiomas. ¿Okay? Así Dios cumplió lo que estaba escrito en la ley, haciendo que los judíos oyeran lengua desconocida, ¿sí? Lengua desconocida a sus lenguas. Por ese motivo, Pablo dice: lenguas son señales, no para los fieles, mas sí para los infieles. Ahí se cumplió una de las profecías. Enseguida, en el año 70, después de Cristo, las legiones romanas, las cuales tenían como insignia el águila, hermano, águila romana. Y el principal idioma era el latín. Por eso lo invito a que lea, investigue la historia. El principal idioma era el latín. Deuteronomio 28, 49 lo dice en otras lenguas. Sobre el comando del general Tito, capturó en Jerusalén a 1.100.000 judíos que fueron muertos. Y 100.000 judíos fueron esclavizados y vendidos como esclavos a bajo precio. La ciudad de Jerusalén quedó en ruinas, sí, totalmente destruida. Y el templo judío que el rey Herodes reformó y embelleció fue demolido en el incendio, que no quedó piedra sobre piedra, como Cristo lo dijo en Marcos, ¿verdad? Y en Mateo. Así fue el juicio que las lenguas anunciaron contra los judíos. Y aconteció, y no es necesario anunciar más nada, mi querido hermano. No es necesario anunciar más nada, porque ya el Espíritu de Dios está dentro de los elegidos y es quien le habla y lo guía y le dice y le anuncia y le dice y le habla
cómo tiene que actuar. Ese fue el marco y la señal visible del gobierno divino en el mundo, en aquel mundo, y la inauguración de un nuevo orden de las cosas, el fin de la dispensación de la ley mosaica y el inicio de otro nuevo pacto en su plenitud y perfección, mi querido amigo. 1 Corintios capítulo 13, versículo del 8 al 10 dice así: el amor no caduca jamás, pero las profecías caerán en desuso y cesarán las lenguas, y el conocimiento actual quedará fuera del uso. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, que ya vino, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte quedará fuera de uso. Por tanto, mi querido amigo, este es el motivo por la cual todas las lenguas habladas, que eran idiomas, no son esas babarrucias que hablan los evangélicos de las Pentecostés, esas mentiras y esas cosas. Hoy en las comunidades pentecostales son potencialmente esas lenguas, esas cosas que ellos hablan, esas lenguas que ellos ni siquiera mismos entienden. En las comunidades pentecostales son falsas, son influencia del medio y aplicación errada de las emociones que ellos sienten, de esas emociones humanas que ellos sienten, porque se lo han incautado tanto en la cabeza y tantas son esas emociones que ya ellos repiten las mismas barrucias, las mismas besteras que los demás hacen. Es lamentable lo que está pasando, cómo se distorsiona todo. Cuando la palabra de Dios dice que eso quedó en desuso, que fue esa lengua que eran idiomas, que los judíos no hablaban, que los hebreos eran una lengua de otra nación, cual Dios le iba a hablar a ellos antes que viniera el juicio. Ya eso aconteció y la misma palabra dice que ya eso quedó en desuso, que ya no se usa, que ya murió, era sombra de obra del pasado, ya quedó atrás. Gracias y paz para cada uno de ustedes.